Hola a todos, mi nombre es Franklin Fuon y en esta ocasión hablaremos un poco sobre la suma de los ángulos internos de polígonos regulares. Vamos a iniciar hablando un poco sobre el triángulo. Vamos a analizar un poco sobre los ángulos que tiene este triángulo. Un triángulo cualquiera inicialmente, aunque en esta ocasión vamos a hablar de polígonos regulares. Recuerden que si hablamos de polígonos regulares, estaremos hablando de que el triángulo tendría sus tres lados de la misma medida y también sus tres ángulos de la misma medida. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos estos ángulos y les asignamos un nombre? Llamémosle a este ángulo A, llamémosle a este ángulo B y este ángulo C. Entonces, por un teorema, que no voy a, teorema de ángulos internos de un triángulo, vamos a tener que el ángulo A grados, más el ángulo B grados, y el ángulo C grados, va a ser igual a 180 grados. Esto lo conocemos desde nuestra primaria, que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues es 180 grados. Ahora, este podría considerarse como un polígono regular. Ahora, pasemos a un polígono regular que tiene tres lados. Pongámosle aquí n igual a 3. Ahora vamos a considerar un polígono de cuatro lados. Polígono regular, entonces será un cuadrado. Aquí hay dos formas de calcular la suma de los ángulos internos de este triángulo. Vamos a hacer una mucho más fácil. ¿Qué pasa? Ojo con esto. ¿Qué pasa si nosotros consideramos trazar una diagonal? Una diagonal de este cuadrado. Entonces aquí tenemos una diagonal. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que acabamos de realizar es que vamos a dividir a este cuadrado en dos triángulos. Triángulo 1 y triángulo 2. Y acabamos de analizar de que un triángulo, por definición, por teorema, tiene sus tres lados, deben sumar 180 grados. Entonces, quiere decir que nosotros acá en el primer triángulo van a sumar esos tres ángulos 180 grados y por acá también van a sumar 180 grados. Es decir, si nosotros tenemos 180 grados más 180 grados, vamos a obtener un total de 360 grados. Y eso suman los ángulos internos de un cuadrado, que por cierto también es un teorema. Y como es un polígono regular, lo dividimos entre 4, vamos a tener que cada ángulo va a ser igual, vamos a poner aquí un ángulo alfa, por ejemplo. Alfa grados va a ser igual a 90 grados. Y como nosotros conocemos, cada ángulo, voy a marcarlo por aquí en la figura, cada ángulo de un cuadrado, pues son ángulos rectos, es decir, ángulos que miden 90 grados por definición. Ahí están marcados los cuatro ángulos rectos. Muy bien, pero ¿qué pasa? Esto es bastante fácil deducirlo para polígonos de 3 y de 4 lados, pero ¿qué pasa cuando tenemos un pentágono? Es decir, un pentágono es aquel polígono que tiene 5 lados y por ende 5 ángulos. Entonces ya es un poco más difícil, pero para ello nos vamos a auxiliar de la técnica que acabamos de analizar. Vamos a trazar las diagonales de este polígono. Recuerden, por definición, una diagonal es aquel segmento que parte de un vértice hacia otro vértice no consecutivo, es decir, AB no podría ser una diagonal, de hecho es un lado, pero AC sí podría ser. Entonces, trazamos ese valor de AC. Aquí tenemos una diagonal y también voy a trazar la otra hasta el punto D, o el vértice D. Y aquí tenemos otro. ¿De acuerdo? Ahora, ayúdenme a contar los triángulos que me formaron. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos dos triángulos y por acá tenemos tres triángulos. Y como ya conocemos, cada triángulo, la suma de los ángulos internos de ese triángulo miden 180 grados. Entonces vamos a marcarlo por aquí. 180 miden este triángulo, bueno, suma de ángulos internos. Y aquí también 180 y finalmente cerramos con el tercero de 180. Entonces, fíjense bien cuántos suman los tres 180. Entonces, veamos. Para eso es bastante importante colocar cuántos lados tiene el valor del polígono. En este caso es un pentágono. Sabemos que tiene 5 lados. 5 lados. Ahora, nos quedaría 180 por el valor de los triángulos. El valor de los triángulos van a ser 3. Recuerden, 1, 2, 3 triángulos. Y cada triángulo tiene 180 grados. 180 grados. Entonces, si nosotros tenemos 180 y lo multiplicamos por 3, nos va a dar un valor de 540. Ese va a ser el valor
de la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a descomponer este valor de 3. ¿Cómo lo podemos descomponer? Una descomposición utilizando el valor de los lados sería 5 menos 2. Miren, 5 menos 2 y nos va a dar 3. Multiplicarlo por 180. Esta descomposición la vamos a realizar para deducir la fórmula. Ya van a ver qué interesante. Ahora, esto es cuando tenemos un polígono de 5 lados. Ahora vamos a ver un polígono de 6 lados. Lo vamos a analizar. Permítanme. Voy a construir y a traer el polígono de 5 lados hacia aquí a la pizarra. Entonces por aquí tenemos ahora ya un polígono ya no de 5, sino que de 6 lados. Y como muchos conocemos, estos polígonos pues se llaman hexágonos, siempre y cuando sea regular. Hexágono regular. Muy bien, ahora vamos a utilizar la misma estrategia, trazar sus diagonales. Pero permítanme que aquí voy a colocar el valor de los lados. En este caso tendríamos 6. 3 arriba y 3 abajo. 6 lados, n igual a 6. Conociendo como n, pues el valor de la cantidad de lados que tiene. Entonces ahora sí, tracemos las diagonales. Va a ser FH, de F a I, y tenemos de F hasta J. Ahora se nos construyeron más triángulos. Ayúdenme a contarlos. Nos quedaría uno por acá, 2 por acá, 3 por acá y este cuarto. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Lo voy a colocar. Para tenerlo claro por aquí. Entonces, este triángulo 1, los tres ángulos van a sumar 180 grados. Este por acá es también 180. Por acá 180. Y el cuarto también es 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos triángulos se nos forman? Bueno, 4. Multiplicado por 180, que suman los ángulos internos de cada uno de esos triángulos. Ahora, si multiplicamos 180 por 4, nos va a quedar un valor de 720. Y ya podemos haber deducido que 720, perdón, es la suma de los ángulos internos de un polígono para 6 lados. Pero este 4 lo podemos descomponer utilizando el valor de los lados. ¿Cómo nos quedaría? 6, que es el número de lado, menos 2. Para que nos quede 4, ¿verdad? 6 menos 2 es 4. Esto va a ser igual a 180 grados. Y también nos va a dar 720 grados. ¿Vean? Y vamos descomponiendo. Repito, esta descomposición solamente la hacemos para deducir el valor de la forma. Muy bien. Pasemos ahora a un tercer triángulo. Pero ahora ya no sea de 6 lados, sino que aumentémoslo. Luego vamos a dar un salto también. Permítanme, estoy copiando este polígono. En este caso, el polígono, tenemos un polígono de 7 lados. Ya se nos complica un poco más. Entonces tendríamos el valor de n, permítanme colocarlo por aquí, el valor de n va a ser igual a 7. Entonces, tracemos las diagonales. Estas diagonales son muy importantes al momento de deducir esto. Entonces tendríamos una diagonal. Fíjense que el número de diagonales no nos es tan importante, ¿no? Nos importa más la cantidad de triángulos que se forman. Y en este caso solamente voy a colocar los triángulos. Entonces aquí nos quedaría un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4 y 5. Entonces nos quedaría 5 triángulos multiplicado por 180 grados. Si nosotros multiplicamos 180 por 5 nos va a dar 900 cerrados. Entonces 900 grados suman todos los ángulos internos de ese triángulo. Y la descomposición del cual les hablaba, bueno, entonces 7 menos 2. ¿Cuánto nos va a dar 7 menos 2? Bueno, 5. Multiplicado por 180 grados. Si ustedes se fijan, ese 180 es una constante. Siempre la vamos a estar colocando. Y bien, de esa manera deducimos cuánto suman los ángulos internos de este polígono, que en este caso es un hectágono, es decir, un polígono regular de 7 lados. Ahora, siguiendo la secuencia, pudiésemos obtener el polígono de 8 lados, pero por factores de tiempo nos vamos a pasar a hacer uno de 9 lados. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llama el polígono de 9 lados? Polígono de 9 lados.
Vamos a ver si adivinaron. Perfecto. O recordaron. Es un eneágono. O noniágono también se le conoce. Entonces vamos a recordar de que un eneágono, pues evidentemente tiene el valor de 9 lados, n igual a 9. Y utilizando la estrategia que hemos estado utilizando en esta clase, vamos a trazar las diagonales, partiendo desde el punto se supone. Tenemos la primera diagonal. Repito, la diagonales, el número de diagonales en esta deducción no es tan importante, pero sí lo es la cantidad de triángulos que nos pueden formar. Entonces, por aquí vamos a obtener, voy a enumerar los triángulos que formé. Entonces, por aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y 7. 7 triángulos. Entonces, fíjense bien, tendríamos 7 triángulos multiplicados por 180, que va a tener los ángulos internos de cada uno. Esto va a ser igual, 180 por 7 igual a 1260. 1260 grados. Y si nosotros realizamos esta descomposición, nos quedaría 9 menos 2 por 180. Y también nos va a dar 1260 grados. Entonces, estos serían los ángulos, la suma de los ángulos internos de un polígono de 9 lados, en este caso un eneágono. Ahora sí podemos deducir. Ayúdenme a pensar en la forma para deducir esos ángulos internos. Entonces voy a destacar, o voy a subrayar, mejor dicho, esto que para mí es bastante importante. Siempre multiplico el número de lados por 180 y obtengo la suma de los ángulos internos. Miren, el número de triángulos, perdón, por 180. El número de triángulos por 180. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir construyendo. Aquí está 7 por 180, perfecto. Entonces vamos a colocar las variables que son constantes para nosotros. Vamos a colocarlo en color morado. Entonces llamémosle a la suma de los ángulos internos. Permítanme, suma de los ángulos internos. Vamos a llamar S. Entonces S va a ser igual. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, este valor de 180 se repite en todos los casos. Entonces, este 180 va a ser un valor constante, 180 grados. ¿Multiplicado por quién? Aquí es donde vamos a deducir. Y es bastante claro, gracias a la descomposición que hicimos, observar este. Miren, si tengo 3, que es el número de triángulos, este 3 se expresa como el número de lados menos 2. Aquí 5 menos 2. Aquí tendríamos 6 menos 2. Aquí tendríamos 7, que es el número de lados del polígono, menos 2. Ese menos 2 es una constante. Y por acá tenemos 9 menos 2. Entonces nos quedaría que en efecto sería el valor de ese n, es decir, el número de lados, que sería n menos 2. Y ahí tenemos la suma de los ángulos internos de un triángulo. Lo voy a encerrar para que podamos deducir o finalizar con esta formulita. Entonces, la suma, que lo vamos a representar como esa suma de los ángulos internos de un polígono regular, va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n es el valor de lados del triángulo, del polígono, perdón. Esa es nuestra fórmula, donde ese lo podemos definir aquí. Permítanme, vamos a definir ese. Espérenme que lo tenía en cuadro. Entonces, ese vamos a llamar suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos de un polígono. De cualquier polígono. De polígonos regulares, ¿cierto? Hay que hacer la aclaración. Polígonos regulares. Regulares. Y n pues es el número de lados. N, número de lados. De ese polígono, ¿verdad? Número de lados. Perfecto. Y pues a manera de retroalimentación, recordarles que si nosotros dividimos entre n, pues vamos a obtener
la medida de cada ángulo del polígono regular. Pero eso pues lo podemos analizar en otro video. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.